Bueno, continúo, como les decía en la presentación anterior, con lo que podría calificarse como la segunda parte de pretender continuar con este debate entre epistemológico, nociológico y metodológico, pasar de una sociología del derecho a una sociología del control penal. Creo que esto tiene verdaderamente un punto de partida, un lugar y un año determinado. Bolonia, en Italia, entre los meses de enero a abril de 1975, con la publicación del número 1 de la gran revista dirigida por Alessandro Baratta y Franco Bricola, La questione criminale, rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale. En la presentación de aquel primer número, del 75, los citados autores, un filósofo del derecho, Baratta, un penalista, como Bricola, aplicaron las herramientas de aquella sociología del derecho de la que les hablaba en la exposición anterior para la investigación de un nuevo objeto de estudio que pasó a denominarse para siempre la cuestión criminal. Pusieron así de manifiesto que la mirada de los investigadores se desplazaría del acto delictivo al proceso de criminalización. ¿Por qué? Porque, como dijo para siempre Baratta en otra brillante cita que siempre quiero leerla textualmente, porque respecto de objetos que son definidos por normas jurídicas y por valoraciones sociales, no puede realizarse una investigación etiológica y avalorativa si no se realiza antes una investigación acerca de los valores e intereses que condicionaron e incidieron en la definición de aquellos objetos. El objeto de estudio, la mirada epistemológica y metodológica, se desplazaba para siempre hacia algo que ya no iba a ser más la criminología tradicional, posiblemente en una distancia que ya nunca más se conciliaría con la anterior. Una nueva epistemología verdaderamente despuntaba desde ese momento en adelante. Ellos observaron que lo único que atraía la atención de los penalistas, de los criminólogos, de los políticos, de los periodistas, en fin, de la agenda política y mediática de aquella cuestión criminal, eran unos delitos, no eran los delitos o todos los delitos. Importaban los robos, los asesinatos, las violaciones, pero no importaban las quiebras fraudulentas, la adulteración de medicamentos, la evasión de capitales, la corrupción política. Y hablo de hace 45 años atrás, imagínense la actualidad de esto. Reivindicaban a Sutherland, a quien se había atrevido a mirar, como bien saben ustedes, el lado oscuro del poder. Y entonces entendieron que en realidad el objeto de estudio de aquello que el penalismo y la criminología tradicional se encargaba de analizar era algo previamente seleccionado. La categoría de la selectividad como alerta y pesquisa metodológica se afianzaba para siempre dentro de este nuevo paradigma propio de una sociología del control penal hacia la que ahora vamos. Tres conceptos fundamentales surgían entonces. La relatividad del delito, es decir, no todo es delito en todo tiempo y en todo lugar. El segundo, el paradigma de la definición, claramente heredero de la tradición del labeling approach, todavía cuando estaba tan vigente, digamos así, el interaccionismo simbólico en los años 70. Y la tercera, que acabo ya de mencionarla, la selectividad con que opera el sistema penal y que pueden pensar ustedes también cómo opera la selectividad de los problemas penales en cada uno de los países que ustedes mismos habitan o de donde provienen.
Por tanto, el objeto de estudio de esta nueva perspectiva no puede desconocer al sistema penal. El propio sistema penal se convierte en objeto de estudio. Se desplaza definitivamente el objeto de conocimiento de esa nueva criminología que ya en realidad dejará de denominarse como tal, al menos soy muy partidario de ello, para desplazarse a un nuevo objeto de estudio que es el sistema penal. El sistema penal ahora sí cobra más sentido que nunca recordar en esta presentación la distinción tan de Bergali, a su vez que proviene tanto de las herramientas weberianas que Bergali utilizaba, en la distinción de estos dos grandes momentos de producción del derecho. Uno, que Bergali denominó para siempre en el campo penalístico como sistema penal estático, del campo de la interpretación y la aplicación del derecho por el denominado como sistema penal dinámico. Vamos a cada uno de estos dos momentos. El primero, el ámbito de la producción del derecho, o, llevándolo al terreno nuestro, mejor dicho, la consideración metodológica de un sistema penal estático. Pues bien, como herramientas que a ustedes metodológicamente les pueden ser útiles, yo les recomendaría siempre que piensen en este ámbito que una investigación en sociología jurídico-penal debe siempre advertir en el desarrollo de vuestra investigación cómo se produce el derecho. ¿En qué contexto político se verifica semejante producción del derecho? Porque no se produce en cualquier momento, se produce en un determinado momento. Y ese momento seguramente podrán ustedes, en cada una de sus realidades nacionales, ver por qué intereses estuvo condicionado ese proceso de producción del derecho. Con ello va a desaparecer la nota formalista de una pretendida neutralidad que los partidarios del normativismo jurídico le quieren atribuir a la producción normativa del derecho. Y en cuarto lugar, se revelarán así los intereses que condicionan el resultado de esa producción, que pueden ser intereses políticos, económicos, de clase, religiosos, electoralistas, en fin, ustedes verán en cada momento. Pero consideren esas condicionantes en el momento de la producción del derecho. Yo pretendo añadirle a lo que nos enseñaron a nosotros estos grandes maestros el necesario empleo de la categoría de la memoria para analizar aquel momento de la producción del derecho. ¿De qué manera utilizar la memoria en este ámbito? Concretamente para investigar en este ámbito de la producción del derecho, ¿quiénes son los que pudieron participar de la producción del derecho? Y, en sentido inverso, ¿quiénes fueron los que estuvieron excluidos en la posibilidad de participar en la producción del derecho? No sé, los estudiantes universitarios han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de las leyes universitarias. Los presos han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de las leyes penitenciarias. ¿Quiénes son los que tuvieron la efectiva posibilidad de una participación democrática y quiénes fueron aquellos quienes, a pesar de que el derecho les competía directamente en las consecuencias que iba a producir, estuvieron posiblemente excluidos de cualquier forma de participación democrática en la producción de ese derecho? Esto supone activar la categoría de la memoria, de la rememoración, el paradigma anamnético del que tanto ha hablado Reyes Mate, porque ello permite indicar a los participantes y a los excluidos, permite revelar las grandezas y las miserias de todo proceso de producción del derecho, permite desvelar los posibles déficits que en la participación democrática de la producción del derecho hayan tenido los sectores excluidos. Y finalmente, indicará, por lo tanto, los proyectos que triunfaron en la producción de un determinado derecho. Identificará, en definitiva, el derecho de los vencedores,
de aquellos que, pese a existir, aunque la historia no los cuente, fueron derrotados. Y la producción del derecho no da cuenta de ellos, no los ha tenido en cuenta o han sido menospreciados. Será útil entonces, en definitiva, para recordarnos que la historia, que muchas veces se nos presenta como una sucesión natural de acontecimientos, muchas veces no es más ni menos que un relato que silencia otras realidades basadas en una violencia que muchas veces impide configurar ese momento de producción del derecho como una racionalidad de progreso o como un momento de progreso. Si vamos ahora al segundo momento de la interpretación y de la aplicación de aquel derecho producido, lo que Bargali denominaría entonces como sistema penal dinámico, es ahora cuando se van a revelar, digamos así, las verdaderas consecuencias del derecho en la vida social, de lo que les hablaba en la presentación anterior acerca de Treves y de Tarello. Estudiar ahora a las agencias que componen el sistema penal, a la policía, a los jueces y a la cárcel, en extrema síntesis, podrá revelar alguna de las siguientes cuestiones en una enumeración meramente ejemplificativa, sin ánimos de exhaustividad. Podrá revelar, por ejemplo, la composición de cada uno de estos apartados o subsistemas del sistema penal. Permitirá revelar la pertenencia, la procedencia de los integrantes, de dónde provienen los señores y señoras que componen los cuerpos de policía, los jueces y juezas, el Ministerio Fiscal, los funcionarios penitenciarios. Podrá revelar también este tipo de estudio los mayores o menores niveles de participación democrática que los operadores del sistema penal tienen dentro de sus cuerpos, en su funcionamiento interno. Podrá también revelar este tipo de investigación la mayor o la menor autonomía o dependencia que tienen respecto de otros poderes del Estado. Podrá revelar también su actuación efectiva en la vida social. Y en última instancia, estará revelando el mayor o el menor respeto de los derechos fundamentales de aquellas personas a las cuales va dirigida la acción de la policía, de los jueces o del Ministerio Fiscal o de la cárcel. Claro, este tipo de metodología de investigación o este nuevo tipo de conocimiento sociológico jurídico, que ya no criminológico, supuso seguramente el definitivo desplazamiento del objeto de estudio, como ya he mencionado antes, del delito considerado ontológicamente en su concepción positivista a la definición y al control del mismo. Aún todavía podría pensarse en una ampliación de una criminología crítica global, por decirlo provocativamente, para pasar a la consideración de los crímenes de Estado, del genocidio y de la guerra, que amplían hoy, pero ojo, también sabemos que rompen los contornos epistemológicos de la disciplina siempre analizada como es la criminología. Termino con una nueva apelación a la utilización de la categoría de la memoria, a la que ya estoy aludiendo, pero ahora de una manera conclusiva, para que también metodológicamente yo les invito a que la consideren. Ustedes harán lo que les parezca. Adoptar definitivamente la categoría de la memoria como una categoría epistemológica para trabajar con las herramientas en las investigaciones metodológicas de ustedes. Veamos, muy brevemente ya. Pensar en el llamamiento que autores como Wayne Morrison, Raúl Zaffaroni, Vincenzo Ruggiero, por citar algunos relevantes
que en estos meses ustedes han escuchado y que además pertenecen a culturas distintas, jurídicas, continentales, anglosajonas, europeas, latinoamericanas, etc., hablan de un llamamiento para la construcción de una nueva disciplina que se aboque al estudio de los crímenes de Estado, de los genocidios, de la violencia institucional, de los delitos de los estados y de los mercados, del terrorismo de Estado, de la guerra, de todo lo que dejó de lado, deliberadamente seguro, la criminología sin analizar. Semejantes atrocidades, como ya hemos tenido ocasión de hablar varias veces, han causado la mayor victimización jamás conocida, pese a lo cual la disciplina encargada de estudiar el crimen, la criminología, parece que decidió no concentrar sus esfuerzos de investigación. Y frente a la ofensiva securitaria y bélica que hoy nos asola, nunca mejor dicho, incluso en términos de pandemia, donde parece ser que somos soldados, según nos dicen los generales que vigilan todo esto, frente a la pandemia contra la cual debemos luchar, el desarrollo de una criminología del alto el fuego, como Ruggiero creo que magistralmente le ha denominado, nos vuelve a despertar del letargo y nos convoca una vez más a una tarea que algunos califican ya como de una nueva, seguramente las comillas siempre son necesarias, disciplina crítica y global propia de una época que también presenta nuevos contornos en este terreno. Es evidente al utilizar la categoría de la memoria que el discurso de la rememoración, el de la memoria, molesta, porque le da la vuelta a las certezas, las pone del revés a la propia interpretación de la realidad que algunos quieren presentarnos como algo dogmático e inamovible, tanto la pasada como la del presente. Creo que, como ya se ha visto en el campo penalístico, la memoria lleva a todo un replanteamiento muy serio de aquellas disciplinas y muchos seguramente tambalearían en consecuencia. Creo que en una dimensión más amplia, como alguna vez les he dicho, la memoria de las víctimas provoca desazón en los historiadores e intranquilidad en los políticos, sobre todo porque desautoriza las certezas. Como este gran profesor Flores Miguel, alguna vez les he mencionado que tan poco caso en mi manera de ver se le ha hecho, dijo textualmente: el sujeto que es capaz de contemplar ese pasado olvidado será capaz también de contemplar en el presente lo que está en riesgo de ser excluido, esto es, la totalidad del presente. Y por ello creo que en las investigaciones de ustedes también les invitarían a que metodológicamente puedan pensar, cuando empleen la palabra justicia, en una teoría de la justicia basada precisamente en el paradigma de la memoria. Porque el problema es que a medida que se conoce la verdad sobre un pasado que ha sido ocultado y negado, la justicia empieza a ser reclamada. Y si la verdad queda establecida como consecuencia de los trabajos de la memoria, y si esta verdad, aún más, es una verdad terrible, no es cualquiera, es una verdad de crímenes atroces, una verdad de culpas enormes, entonces la falta de justicia queda aún mucho más visible, al descubierto, mucho más sentida. Por eso la memoria de las víctimas, además de una política sin exclusiones, reclama justicia. Es una respuesta al impulso ético. Por eso les he dicho alguna vez que quien quiera trabajar como avisador del fuego, parafraseando a Benjamin, debe saber que ello implica peligros definitivos. Aquella frase también de Mate, para mí tan clarividente, tan brillante: quien entienda que la capacidad liberadora de la memoria no se nutre de los nietos liberados, sino de los abuelos esclavizados, habrá emprendido aquel camino. Interrogante final para terminar. ¿Supone ello una nueva epistemología para los fines que se han descrito en esta presentación y que pueda ser útil
como herramientas metodológicas para sus trabajos de investigación en el campo de la sociología del control penal? Yo creo que sí. Aquí esto se deja modestamente planteado. Tal vez sea un terreno fértil para seguir seguramente trabajando todavía en ello. Ojalá que al menos cuando llegue el momento de realizar sus investigaciones de carácter académico, tengan presente la posible utilización de esta categoría de la memoria tanto en el ámbito del control penal de carácter estático como en el de carácter dinámico en el momento de la interpretación y la aplicación del derecho. Hasta la próxima.